En este video vamos a ver los estilos de capa. Vamos a poderlos activar los estilos de capa en tres lugares diferentes. El primero es dentro de la ventana capa, en la parte inferior, vamos a encontrar este icono en donde nosotros vamos a poder aplicarlos. Por ejemplo, si yo selecciono este gráfico, puedo ver que aquí se activa este que significa efectos. Aplicamos y aquí yo, por ejemplo, puedo aplicar sombra paralela y entonces ya tenemos una sombra aplicada. Esta es una manera, a través de la ventana capas. Otra manera es directamente también en la ventana capas, pero nosotros dando doble clic sobre la capa. Damos doble clic y automáticamente se abrirán los estilos de capa. Otra manera de activar los estilos de capa es haciéndolo desde el menú capa. Vamos al menú capa, activamos estilo de capa y aquí vamos a encontrar los estilos de capa. Voy a explicarles la primera opción, que sería sombra paralela. Con esta nos va a permitir aplicar sombras proyectadas del gráfico que nosotros tengamos seleccionado. Aquí tengo este texto y este texto va a proyectar una sombra. Las opciones que tenemos de configuración para la sombra son las siguientes. Tenemos de entrada el modo de fusión con el que va a interactuar el color de la sombra. Yo puedo cambiar el color de la sombra y puedo poner, por ejemplo, un verde oscuro y la sombra sería verde oscuro. Y podemos cambiar los modos de fusión, que estos ya los hemos visto en otros videos. Voy a regresar a un color negro. Nosotros podemos manipular lo que sería la opacidad de la sombra. Aquí podemos decidir si queremos que sea muy transparente o muy oscura la sombra. Vamos a regresar a un valor bajo. Nosotros aquí podemos cambiar el ángulo hacia donde se va a proyectar la sombra. Esto siempre y cuando tengamos una distancia activada. Si nuestra distancia está en valor de 0, la sombra se va a proyectar justo en la parte inferior del gráfico seleccionado. Por ejemplo, si yo abro la distancia, esta lo que va a hacer es ayudar a que la sombra se vaya proyectando en el sentido del ángulo que yo lo haya puesto. Por ejemplo, yo puedo cambiar aquí el ángulo de proyección de la sombra, pero también lo puedo hacer directamente con el cursor. Yo doy un clic en el área de trabajo sostenido y automáticamente podemos nosotros estar controlando la distancia y la proyección de esta sombra. Luego, tenemos la alternativa siguiente. Por ejemplo, yo voy a hacer una proyección como de 45 grados hacia abajo. Voy a manejar la opacidad, voy a manejar una opacidad, por ejemplo, del 45% y la distancia de un 35%. Muy bien. Tengo lo que sería extensión y tamaño. Estas van a trabajar un poco en conjunto, ya que el tamaño sería el tamaño de lo que queremos cubrir con sombra. Por ejemplo, cuanto más grande es el tamaño, más se dispersa lo que sería el tamaño de la sombra. Entonces voy a poner una sombra con muy poco tamaño, inclusive puedo ponerlo tan pequeño que la sombra se hace muy cortante y dura. Si yo le pongo un tamaño grande en cuanto a proyección de sombra, pero quiero que su extensión sea mayor, vean cómo yo puedo aumentar la extensión de la proyección de la sombra. La extensión lo hace en referencia desde el centro del gráfico, donde se encuentra la sombra, hacia el máximo que se puede proyectar la sombra. Esa sería la extensión. Voy a subir un poquito la proyección. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer en este ejercicio es poner en lo que sería extensión, vamos a poner muy poca extensión y vamos a poner un tamaño muy en 0 para que sea una sombra muy dura y cortante. Ahí ya hemos visto estas opciones. Ahora, calidad. Nosotros podemos cambiar la forma de cómo queremos que se proyecten las sombras. Aquí vamos a encontrar una serie de preajustes que se pueden empezar a aplicar. Yo voy a aumentar nuevamente aquí los tamaños para poderlo explicar mejor, porque si no, no se aplicarían si no tengo extensión y tamaño. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, tenemos la forma de proyección estándar y tenemos así diferentes tipos que podemos jugar de proyecciones según el estilo fotográfico que queramos aplicar. Inclusive nosotros pudiéramos generar un nuevo contorno en donde nosotros podemos poner el nombre o, por ejemplo, si yo doy aquí en el gráfico, puedo cambiar la forma como se esté proyectando esta proyección de sombra personalizada. Le damos OK y así es como se va a proyectar.
Voy a regresar a modo normal, modo predeterminado y vamos a activar nuevamente la extensión del tamaño en 0. Tenemos la opción que dice la capa cubre la sombra paralela. Esta la voy a explicar más adelante porque va a interactuar cuando nosotros bajemos la opacidad de la capa. Hasta que no lo aplique con la opacidad de capa, no podemos ver cómo este prácticamente entra en fusión. Entonces le damos OK y así es como nosotros vamos a aplicar una sombra paralela. Otro estilo de capa que vamos a ver en este video es el siguiente. Voy a seleccionar esta palabra que dice Flash. Vamos a aplicar un estilo de capa, el cual es superposición de colores. Podemos ver que el gráfico anteriormente lo teníamos en color rosa y nosotros no lo queremos en rosa, lo queremos en otro color. Nosotros le podemos poner un estilo de capa, el cual superponga un color al gráfico seleccionado. Por ejemplo, lo activo y nosotros podemos poner qué tipo de color es el que queremos aquí. Yo, por ejemplo, puedo poner un color, puede ser tono verde, le damos OK, voy a aumentar la opacidad al 100% y aplicaría ese color. Nosotros también podemos jugar con los modos de fusión para que empiecen a interactuar de manera con nuestros gráficos que tenemos, con el color del gráfico que tenemos activado. ¿Okay? Ahora voy a poner modo normal. Vamos a aplicar un color completamente blanco y así es como va a trabajar estilo de capa. Ahora voy a aprovechar para ver otro que es el de resplandor exterior. Vamos a hacer que nuestro texto pareciera que está emanando un halo de luz. Esto lo vamos a hacer con la opción resplandor exterior. Y también les comento que, como podemos ver en el ejemplo, podemos activar sobre una capa más de un estilo. Vamos a activar estilo resplandor exterior. Nosotros vamos a poder escoger un color. Por ejemplo, si queremos que proyecte un halo de luz rosa, lo podemos activar aquí. En este caso yo voy a ponerle un color blanco. Podemos manipular la opacidad, el tipo de modo de fusión de la capa y si queremos que genere algún tipo de ruido, vean, me acerco para que generen estos este destello de luz, pero como punteado. Voy a regresar ruido a 0 y la opacidad yo puedo hacer que tenga mucho destello de luz o completamente un valor de 0 para apagar el destello de luz. Vamos a aplicarlo. Con las opciones de abajo podemos manipular lo que sería el rango y podemos manejar la vibración. Ahora, tenemos los elementos, dice técnica, más suavizado. Nosotros podemos ponerlo más preciso y podemos ver cómo automáticamente el destello se empieza a ajustar forzándolo al contorno de la silueta del gráfico que tenemos. Aquí yo voy a poder manipular el tamaño y vemos cómo se ajusta. Yo le voy a poner más suavizado, que no sea tan preciso para que podamos ver cómo se ajusta, pero sin generar ángulos. Entonces aumento un poquito su tamaño, aumento un poquito el destello de la luz y presionamos OK. Ahora vamos a ver otro estilo. Voy a seleccionar este que es el bloque rojo y vamos a aplicar otro estilo, el cual es superposición de motivo. Superposición de motivo lo que hará es, en el gráfico que tengo seleccionado, superponer un motivo que yo previamente haya creado o de las librerías que tengo preinstaladas en el programa Photoshop. Yo acabo de generar una que es con la que vamos a trabajar y les comparto en el material de clase, que es esta textura tipo metalizada en hexagonal. Con esta vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros podemos cambiar el modo de fusión. Vamos a cambiarlo. Le voy a poner, por ejemplo, luz fuerte. Puedo ver cómo pasa la luz a través de lo que era el color blanco y lo negro lo deja bloqueado. Esta es la ventaja de trabajar con modos de fusión con este. Puedo ver que en mi motivo hay unos pequeños desfases y se notan los empalmes. Por eso voy a cambiar la escala. Vamos a aumentar un poquito el tamaño. Perfecto. Aquí yo ya no noto los empalmes. Y también vamos a bajar un poco la opacidad del gráfico. Aquí estoy bajando la opacidad
del motivo para que se alcance a ver. Vamos a poner aquí un valor de 45 con luz fuerte. Podemos cambiar el ángulo de inclinación de este motivo sin ningún problema. Yo voy a dejar en este caso 0 y también obviamente lo que ya vimos que podemos cambiar la escala. Le vamos a dar la opción OK y así lo vamos a aplicar. Vamos a seleccionar el texto Sail y vamos a aplicar otro estilo que es el de superposición de degradado. Las opciones que nos entrega para degradado es la siguiente. Podemos cambiar nuevamente, como nos lo va a entregar en casi todas las opciones de modo de fusión, la opacidad, el tipo de degradado que podemos aplicar con galerías que ya pueden ser prediseñadas por el mismo programa. Tenemos, si lo queremos aplicar con estilo lineal, radial, en ángulo, reflejado o diamante, si lo queremos alinear al resto de las capas y si también queremos cambiar el ángulo, restablecer la alineación que nosotros ya tenemos predeterminada y la escala. Vamos a crear nosotros uno. Podemos aplicar, por ejemplo, los que ya vienen, que vienen bastante buenos degradados, pero en este caso voy a aplicar yo uno. Vamos a seleccionar y vamos a crear nosotros uno propio. Voy a poner aquí un blanco. Vamos a poner aquí un color gris oscuro. Aquí vamos a poner nuevamente un gris claro. Okay. Y aquí también vamos a aplicar un blanco. Vamos a juntar estos tonos para que parezca que apenas están tocando los gráficos. Vamos a ponerlo así, mejor el gris de este lado y el blanco del lado derecho. Damos OK. Nosotros podemos cambiar el ángulo de inclinación. Para esto, para hacerlo más fácil, sin tener que estar dando un clic y atinarle, podemos dar un clic sobre este recuadro, lo activamos y con la ruedita del scroll podemos ir subiendo o bajando para ir cambiando y hacer un ajuste fino en el ángulo que queremos que tenga para aplicar este destello, este degradado. Ahora vamos a cambiar nosotros, podemos cambiar la escala, vamos a cambiar un poquito la escala de este gráfico y podemos nuevamente editarlo. Por ejemplo, aquí le voy a poner un color más blanco. Listo, ya que lo tenemos, le damos OK, y así es como vamos a aplicar un mapa de degradado. Vamos a seleccionar este logotipo que tenemos aquí abajo. Una vez que lo hemos seleccionado, vamos a aplicar un estilo. El estilo que vamos a aplicar es el siguiente, es el de trazo. Vamos a aplicar un efecto de trazo. El trazo lo que nos hará es generar un contorno con un color. El trazo nosotros lo vamos a poder ajustar aquí. Vamos a hacerlo. Una de las opciones que me va a permitir hacer es cambiar el grosor del trazo. Voy a mover un poco mi ventana para que lo podamos ver. Nosotros podemos dar un clic sobre trazo y mover con la rueda del scroll para poder aumentar o disminuir el trazo sobre el gráfico que tenemos seleccionado. El gráfico puede tener una posición que sea interior, exterior o justo en el centro de la figura. Vamos a aplicar nosotros de manera exterior para que nos respete completamente la forma del gráfico y a partir de ahí se genere el trazo del contorno hacia afuera. Vamos a ponerlo así, vamos a aumentarle hasta un valor de 15 píxeles de tamaño de trazo y podemos ver que tenemos también los modos de fusión, ahorita los vamos a cambiar, podemos ajustar la opacidad para ir haciéndolo un poquito más transparente, podemos activar la opción de sobreimprimir, esto con fines para hacer un overprint, que ustedes lo entenderán mucho mejor cuando lleven una materia de procesos de impresión. Y tenemos el tipo de relleno. Podemos aplicar un color, un degradado o un motivo. Vamos a aplicar un degradado. El degradado que vamos a aplicar va a ser el siguiente. Me voy a alejar un poco para que podamos ver la composición.
Vamos a aplicar un degradado que vaya de negro a blanco y luego nuevamente a blanco. Aquí lo ponemos, que vaya de blanco a negro y luego de negro a blanco. Vamos a cerrar un poquito los espacios para dejar muy poco blanco, que quede muy poco espacio que tenga el negro, que abarquemos más este espacio de aquí. Muy bien, ya que lo hemos dejado así, vamos a dar la opción OK. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner mucha atención a este detalle. Vamos a cambiar el modo de fusión. No vamos a trabajar con un modo normal. Vamos a manejar otro modo de fusión. Por ejemplo, podemos trabajar con superponer. Pero al negro que tenemos aquí, vamos a agregar uno arriba, damos un clic, un selector, para manejar la opacidad. Y la opacidad de este gráfico será de 0%, para que quede completamente translúcido. Le damos OK. Y ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a quitar el relleno y dejar solo el trazo. Esto es lo que vamos a hacer con esta opción que tenemos aquí de relleno. Vean la diferencia entre opacidad y relleno. Si yo bajo la opacidad a 0%, puedo ver que toda mi composición de mi capa logo se elimina, se hace translúcido, tanto el logo como el efecto. En cambio, voy a regresar al 100%. Si yo manipulo solo el relleno, el efecto que estoy aplicando de estilo de capa no se va a manipular. Vamos a hacerlo. Ahí podemos ver cómo automáticamente queda el trazo con su degradado, pero el relleno queda completamente borrado, gracias a que tengo relleno 0%. Vamos a regresar a las ediciones aquí de trazo. Vamos a darle clic ahí en efectos, le damos doble clic, porque ahora lo que vamos a activar es otro estilo. Se llama sombra interior. Activamos sombra interior y nosotros vamos a poder aplicar una sombra interior al gráfico como si estuviera perforada esta lámina y pudiéramos ver hacia adentro del gráfico. Entonces vamos a aplicarle una sombra. Nosotros, como ya vimos, podemos ajustarlo con el cursor, damos un clic sostenido y podemos ajustarlo. También podemos ajustar la forma de la sombra, su tamaño. En este caso sí quiero una sombra que sea un poco suave para que se difumine con el fondo y dé esa apariencia de que está perforado. Damos OK. Este gráfico también le vamos a aplicar una superposición de motivo. Vamos a aplicar el mismo motivo de la textura que teníamos, de esta textura de paneles hexagonales. La vamos a ajustar manualmente. Vamos a cambiar la opacidad para que quede un poquito con un gris claro y se logre ver hacia la parte de adentro. Vamos a seleccionar el rayo y vamos a aplicar otro estilo. El estilo que vamos a aplicar en esta ocasión va a ser el de satinado. Satinado lo que va a hacer es al gráfico que tengamos seleccionado darle un efecto como de volumen. Podemos ver que fuera como un volumen metalizado en el cual nosotros podemos trabajar la opacidad de este reflejo que va a tener metalizado y podemos cambiar el modo de fusión de este, así como el tamaño, su distancia y la forma como se puede llegar a interpretar este reflejo volumétrico. Entonces aquí podemos ver los diferentes efectos que podemos generar en el gráfico. El que más nos guste a nosotros, ese es el que aplicaríamos. Yo voy a dejar el que viene preestablecido. Podemos dar la opción invertir para generar otro tipo de efectos, a donde ahora las sombras las tengan los contornos y los brillos y destellos vayan en la parte interna. Podemos cambiar el modo de fusión. Por ejemplo, yo puedo poner la opción dividir y puedo ver que los reflejos de luz se van a los extremos, en donde está donde se ven aplicado, o puedo activar invertir y se va a la parte central. Entonces yo puedo cambiar o ajustar la distancia de puedo cambiar también el tamaño para empezar a generar un efecto 3D de volumen. Entonces ahí ya lo tengo listo. Ahora vamos a seleccionar de estas opciones la opción que dice biselado. El biselado lo que va a generar es precisamente un bisel como si fuera en tercera dimensión el gráfico en todo lo que sería el canto de nuestro gráfico. Nosotros podemos manipular la opacidad de este biselado
qué tanto vamos a quererlo aplicar. Vamos aquí a bisel y vamos a cambiar lo que sería la profundidad, qué tan plano o qué tanta profundidad queremos que tenga ese bisel. Vamos a poder cambiar los estilos de bisel. Podemos poner inglete exterior, interior, relieve, relieve acolchado y relieve del trazo. Relieve del trazo, si yo lo activo, no va a aplicar absolutamente nada, porque esta alternativa de relieve del trazo va a funcionar solo en el caso en el que el gráfico contenga una opción activada de trazo. Vamos a ver el ejemplo. Si yo activo trazo, vean cómo se comporta ahora. Le está aplicando el relieve solo al trazo. Y esta es la que vamos a aplicar para que se vea de esta manera, en donde el relieve pareciera que lo tiene la parte de atrás y el efecto del color lo tiene el elemento frontal. Ahora, una vez que hemos activado la opción relieve del trazo, podemos cambiar la forma de cómo vamos a interpretar este gráfico. Tenemos la opción técnica, redondeado, cincel duro, eso lo vamos a ver en los ángulos, en las esquinas, o cincel blando. Vamos a regresar a redondeado para que se vea suave. ¿Qué tanta profundidad vamos a generar en este biselado? Okay, vamos a dejarlo ahí en 400, vamos a redondearlo a 460%. ¿Y dónde lo queremos generar? Dirección, que se vea empujado hacia arriba el gráfico, como en un alto relieve, o lo podemos poner como un bajo relieve. Lo vamos a poner en alto relieve. Podemos cambiar el tamaño, vean. Podemos cambiar la suavidad del degradado y podemos cambiar el ángulo, ya sea de la sombra. Ángulo y la altitud de la sombra. Aquí tenemos los valores. Vean, vamos a cambiarlo. Y aquí está sucediendo algo muy interesante. Si yo cambio los valores de este ángulo de proyección de sombra, vamos a ver que también se están cambiando en esta parte de acá abajo. Me voy a acercar para que lo podamos ver mucho más a detalle. Vamos a aplicar un zoom. Y vean lo que pasa cuando yo cambio la proyección de la luz de sombra. Vean que también está afectando a la luz de la sombra del gráfico que tenemos en la parte de atrás. ¿Y esto por qué es? Si esto es otra capa y le habíamos aplicado otros efectos, que es la de sombra interior. Esto se da porque tenemos activada la opción usar luz global. Quiere decir que si nosotros activamos luz global, esta alternativa va a controlar la luz y la sombra de todas mis capas que tengo compuestas. Por ejemplo, si yo quisiera modificar esto, pero que no me afecta mi luz global, entonces lo desactivo y ahora sí, si yo manipulo la sombra de este rayo, puedo ver que no me va a afectar al logotipo que tenía en la parte de abajo. Vuelvo a regresar luz global y vamos a aplicarle que tengan la misma proyección de sombra. Si esta sombra se está proyectando hacia la izquierda, debería de tener ese mismo sentido de congruencia, que la sombra también esté proyectada a la izquierda, lo mismo que en el logotipo Foxer. Entonces vamos a ponerle esta inclinación de casi 45 grados a 50 grados. Proyectamos y podemos cambiar también el contorno de resplandor. Podemos ajustarlo, el tipo de diferentes ajustes de resplandor, que sería el brillo que podemos aplicar a nuestra pieza de biselado. Vamos a regresar a la opción que nos da predeterminado y podemos cambiar el color del biselado. Si queremos que sea blanco o negro, aquí tenemos la alternativa. Si queremos que tenga un biselado de algún tipo de color, el reflejo de la luz, lo podemos ajustar y la sombra y también le damos un clic y podemos cambiarlo en el selector de color. Damos OK y le damos la opción OK. Bueno, esos son todos los estilos que podemos aplicar. Ya por último, nada más para terminar nuestra fotocomposición, pues aplicaremos algunos detalles a los gráficos como son algunas sombras. Bueno, así es como terminamos de ver este tema.